David Miklos, bueno, estás reeditando Residuos, un apéndice sobre la reescritura de la trilogía. Pues sabes que yo no había leído esta novela, o si la había leído, no me acordaba mucho, digamos, ¿no? Una de las cosas que más me pasó es pensar, qué poeta que eres tú, digamos, ¿no? Porque en esta, en esta narrativa pareciera ser que escribe un poeta. ¿Es así? Em, pues puede ser, o sea, la intención originaria no es precisamente poética, pero sí en la reescritura sobre todo, en este nuevo como tamizaje de los libros, que son La piel muerta, La gente extraña y La hermana falsa, sí jugué mucho más con el ritmo, con ciertas cadencias, con ciertas palabras, ciertos campos semánticos. O sea, sí hubo un trabajo, por así decirlo, musical, ¿no? Y quizás ahí está lo poético, ¿no? Y este juego con frases cortas o parrafadas más amplias. Eh, pero sí, digo, hay supongo, cierta sensibilidad poética, además de ser un lector ávido de narrativa y ensayo, leo poesía. Nunca la he escrito como tal, pero pues deja su huella, ¿no? Y más aún si pensamos que todos finalmente en esta cultura occidental venimos de Homero, Homeros o quienes hayan sido los que pasaron los mitos y la voz a la escritura y la realidad material del texto de la Ilíada y la Odisea, pues esa poesía está ahí, ¿no? Ujú. Uno siempre está viendo y dialogando hacia atrás y yo creo que uno dialoga más justamente con los poetas, ¿no? Con esos encuentros fugaces literarios. Lo que le pasa también al lector es, pareciera ser que en cada página hay como también un texto periodístico en el sentido de que hay mucha información, digamos. No puede uno leerlo como al pasar, digamos, ¿no? Es decir, en cada página hay algo que sucede, digamos, ¿no? Y por otro lado, ese algo que sucede puede al mismo tiempo salirse del libro, ¿no? Sí, de hecho, bueno, bueno, no, los tres, pero más en particular la primera parte, eh, son historias de búsqueda, ¿no? Se está buscando un origen permanentemente en el libro eh, y en esta búsqueda del origen uno va encontrando muchas ficciones, ¿no? Muchas situaciones encontradas, eh, muchas piezas sueltas, mucha ambigüedad. Sin embargo, ahí está en efecto la información y si uno va leyendo atentamente, pues se va armando ese rompecabezas, ¿no? Aunque al final lo que ocurre, y es lo que ocurre en todos mis libros, es que ese encuentro es finalmente con una ficción, ¿no? Es muy difícil asir la realidad. En el trabajo de un historiador, lo que se busca es validar la realidad a partir de las fuentes, ¿no? Así de la solidez y la congruencia de las fuentes. Y sin embargo, lo que se consolida en realidad en la escritura histórica es la voz de quien escribe, ¿no? Es el historiador, cómo dice lo que dice y por qué, ¿no? Y por qué hace la búsqueda de esas fuentes y cómo las traslada y las traduce y las explica, ¿no? La historia es difícil de asir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos pasa también a los narradores de ficción. Estamos haciendo búsquedas permanentemente. Eh, eh, y la desembocadura de esas búsquedas es la ficción, que para nada está peleada con la realidad. No hay nada más real que la ficción. Basta asomarse a las bibliotecas y a las librerías, están llenas de realidad, ¿no? De esas cosas raras llamadas novelas y cuentos y ahora toda esta suerte de híbridos. Por ejemplo, ahora me acaba de llegar el libro de Cristina Rivera Garza, La autobiografía del algodón,
y es eso, ¿no? O sea, uno entiende esas exploraciones. Cristina lo ha hecho antes, ¿no? Lo hizo con su libro sobre Rulfo, lo hizo en No me verás llorar, ¿no? Es el fruto de una historiadora que es escritora por encima de eso, por encima del oficio. Un poco el juego, ¿no? Aunque en el caso de este libro, que es el encuentro de estos 3 primeros libros originarios vueltos un solo libro, eh, esa búsqueda del origen es totalmente literaria y totalmente inventada y metafórica y de nuevo poética, ¿no? La realidad, por otro lado, pareciera ser, bueno, como dice Fadanelli, que cuando uno muere se termina la realidad, digamos, ¿no? En ese sentido, hay como una especie de incomunicación cada vez más grande con la realidad. Por eso también es importante que digas, la ficción también forma parte de la realidad, digamos. Uno trata precisamente a través de la ficción de comunicarse con alguien, ¿no? Sí, claro. O sea, la ficción es una especie como de tabla de Ouija, ¿no? Uno está comunicándose con algo que está más allá de uno, ¿no? Más allá de uno que está sentado escribiendo, que además tiene que hacer ese extraño desdoblamiento de desapego, ¿no? De la escritura, de la transformación de esa escritura en una voz, y una voz que le está hablando a quién, y que está buscando qué y preguntando qué, ¿no? Y eso solo se va a resolver hasta que esa escritura llega a, a una lectora, a un lector, ¿no? Al final, en el apéndice, lo que digo es que esta metáfora o símil o idea de que los libros son como los hijos es completamente fallida, ¿no? Nada tiene que ver un embarazo con la escritura de un libro. Digo, no, yo no he estado embarazado, pero he estado junto con 2 mujeres que han estado embarazadas, que son las madres de mis hijos, y es todo muy distinto, ¿no? Y lo que digo en el apéndice es que al revés, la escritura y la conclusión de un libro es ponerle un punto final a una especie de vida y decir, esto ya no existe para mí, esto ya está desprendido, es una urna, es un ataúd, es lo que quieras. La única forma de revivirlo, de hacerlo no muerto, pensando en Drácula, en lo undead, ¿no? No en lo que revive, sino en lo que no está muerto, pero viene de este punto final. Las únicas que pueden hacer eso son las lectoras y los lectores, finalmente. Ahora, ¿qué has sentido con estos 3 libros editados por Dharma Books? A veces me parece que los libros tienen su tiempo, no necesariamente es el tiempo que marcan las editoriales, digamos, ¿no? Estaba leyendo tu libro y pensaba, es increíble cómo nos hemos olvidado de David Nicklaus en este mercado, ¿no? Es decir, porque recuperé ese amor que tenía por tu literatura, digamos, ¿no? Sí, es muy curioso que digas eso porque, bueno, con la ya plena entrada en acción del par de corporativos que publican literatura en el mundo, sea, hay muchas voces que se van acallando, olvidando, guardando, que están ahí latentes y es difícil luego recuperarlas, ¿no? Yo tuve las 2 experiencias. Yo tuve la experiencia Planeta, primero a través de Tusquets Independiente, que es absorbida, etcétera, etcétera, hasta que se acaba esa aventura. Y luego tuve una experiencia con Penguin, con La Pampa Imposible, con mi novela anterior, y pasó casi de noche, ¿no? Por múltiples motivos, ¿no? Hubo un temblor ese año, hubo un mundial ese año, y hubo una rara actitud del vendedor y del mercado, supongo. Y yo en ese tiempo, en estos años, fueron 3 años prácticamente, me dediqué a reconstruirme, ¿no? Como
como escritor, no en relación con lo que escribo, porque eso siempre me ha quedado muy claro y cada vez me va quedando más claro en lo que he estado escribiendo, pero en mi relación con ese medio, ¿no? Y el encuentro con Dharma fue muy afortunado porque es un proyecto editorial que responde a todo lo que me interesa, ¿no? A la hechura de un catálogo, al trato directo con el editor, al trato muy directo con la persona encargada de la prensa, con Valeria, ¿no? Con Nicolás, mi editor, con Raúl Aguayo, mi editor gráfico, el que le da esa vida visible al libro. Es un genio, Raúl, ¿no? Y ha sido y sigue siendo una experiencia muy, muy linda y muy afortunada. Lo mismo me ocurrió con Argonáutica, que publicamos una reedición de No Tendrás Rostro con una traducción al inglés de Tanya Huntington. Y lo mismo, una cercanía total con Efrén y con Marco, ¿no? Que son unos Ay, grandes. la voy a buscar, me encanta esa novela. Sí, yo te lo mando. Yo tengo aquí Sí. varios ejemplares. Veo de hacértelo llegar. Y quedó hermoso. Yo ya había trabajado con Tania, justamente la traducción de La piel muerta al inglés, que se llama Debris, que me publicó Rosemary Salum en Literal. Tania también hizo ese otro libro. En fin, justo estos años después de mi relación con Penguin, además que fue la única vez que trabajé con un agente, que simplemente lo que hizo fue sacarme de un corporativo y meterme a otro, me di cuenta que yo no iba por ahí, ¿no? Yo no me gusta cómo se conforman esas nuevas constelaciones de autores y autoras que admiro a muchos y a muchas, pero luego me parece que se vuelven volviendo productos, ¿no? O sea, y hay que ver dónde colocarlos en este supermercado global, ¿no? Y eso es muy delicado, ¿no? Eh, yo creo que el futuro de la literatura está en esa independencia, porque la escritura es una actividad muy, muy independiente, muy solitaria y demás. Y se están reinventando los mercados. Estamos viviendo un momento muy peculiar. Seguro viste esa noticia, ¿no? De Penguin, de que ya no querían pasar a través de las librerías, sino vender directamente los libros, lo cual no es aberrante, pero al mismo tiempo sí, porque las librerías dependen de eso. Las librerías Claro. son la socialización del libro y los lectores, y son puntos de encuentro y Sí. demás. Y este juego de meterlo todo en la red, ¿no? En internet, de virtualizarlo, es terrorífico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Esto, pues, la pandemia y el encierro han servido como un experimento para ver qué pasa si nos quedamos en casa, ¿no? O sea, ¿el mundo sigue allá afuera o no? ¿Cómo se sostiene? ¿De dónde se sostiene? Ujú. Pero bueno, regresando a esto, todo este proceso de reescritura y de edición con Dharma, ¿no? Y muy cercano con Nicolás, con Raúl, con Valeria y con Lucía, que fue quien trabajó el texto más cercanamente, fue maravillosa, ¿no? Y esta parte del proceso, la que inicia contigo hoy, también ha estado muy bien llevada, ¿no? Claro, De la mano del autor, es decir, quién conoces, quién te interesa, qué medios, por qué, claro, y ha sido muy orgánico, ¿no? O sea, claro. recordando las promociones anteriores, ha sido en ese sentido también muy distinto, porque todo es Ujú. como muy, a pesar de estas distancias ahora que tenemos con las pantallas y los teléfonos, ha sido muy cercano, ¿no? Paradójicamente. Ahora, Alejandro Toledo dice que los autores ahora son secretos, y en ese contexto me da por pensar una especie de literatura otra, digamos, ¿no? Es cierto, tengo que pensar que todos los escritores son secretos y que yo además tengo como lectora una búsqueda también, ¿no? Es decir, acabo de leer, por ejemplo, el libro de Sara Mesa antes de que llegue acá, porque lo encontré por internet, ya lo bajé, ya. Entonces, en ese sentido este, hay, me parece a mí, en toda esta locura de Internet, hay también como otra actitud del lector, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Alejandro dice bien, ¿no? O sea, escritores secretos hay
una tonelada, ¿no? Y los conocemos a voces, ¿no? O sea, secretos que no guardamos, ¿no? O sea, que vamos diciendo y vamos pasando la voz. Hace que unas semanas comentábamos a Rodolfo Walsh, ¿no? Claro. En Twitter, y no me acuerdo cuál fue la circunstancia que me hizo llegar a Operación Masacre. Viene de hace mucho tiempo, yo no había conseguido el libro y no quería conseguirlo de manera virtual, yo quería el libro en físico, Ajá. necesitaba tocarlo, necesitaba dialogar con el texto. Y cuando finalmente lo conseguí, esta edición hermosa de Asteroide con un prólogo muy bueno de Leila Guerriero, me quedé tonto, ¿no? O sea, y entendí porque era un escritor secreto y evidentemente secreto, ¿no? La pulsión vital de ese libro, que es un libro de muerte al mismo tiempo, es formidable, ¿no? Walsh, además de periodista, era un escritor imprescindible, ¿no? O sea, yo he leído pocas cosas tan vivas como eso, ¿no? Y la historia misma de lechura del libro, luego me compré el libro compañero, ¿no? O sea, de cómo fue la escritura, ¿no? Y en fin, Es importante, la otra vez me decía Héctor Iván González también su gran admiración por Rodolfo Walsh. Para nosotros es muy importante que la gente que no ha vivido en Argentina realmente lo valore y lo admire, porque a veces pareciera ser que es muy nuestro, ¿no? Que habla claro, solo de lo que nos pasó a nosotros y nada más, digamos. pero no, habla Claro. termina siendo universal. Pienso, no sé si está este libro formidable de Andrés Burgos sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial de México del 86, que es glorioso, ¿no? O sea, nos traslada toda esa idea argentina del fútbol y de ese fútbol de ese entonces, ¿no? O sea, con Maradona como cabeza, en un partido que ocurre en México y en el que se lidia una gesta que busca reparar o darle un revés a un evento histórico, ¿no? Las Malvinas. Y es increíble, ¿no? Lo que se puede hacer, ¿no? Yo, o sea, confieso que de esto que estamos hablando, yo solo lo encuentro, o lo he encontrado en la literatura argentina, ¿no? De hecho, es la literatura que más me interesa y es la que Ah. más leo y tanto pasada como presente, ¿no? O sea, leo ahora a Ariana Harwicz, por ejemplo, y me parece monumental, ¿no? Mm. Ella me parece una escritora secreta que además tiene también esta pelea con el corporativismo editorial y y leo a Patricia Rato, por ejemplo, que aquí no se conoce, ¿no? O sea, que publicó algo y tiene 3 libros formidables, ¿no? Leo a Gabriela Esperanza como crítica, como ensayista, y regreso a mis libros de Haroldo Conti, ¿no? Y regreso a mis libros de Say, y regreso permanentemente a Di Benedetto, regreso a Piglia, ¿no? Ahora tuve este encuentro con Walsh. Eh, eh, no sé por qué, o sea, esa literatura rioplatense, que además extiendo a Uruguay, es con la que mejor dialogo, ¿no? Y me parece que es la gran escritura secreta de América Latina. ¿Y qué piensas de México? Bueno, dos cosas a partir de México. Una, por supuesto, ¿qué piensas de este momento que estamos viviendo, más allá de la pandemia o con la pandemia? Y por otro lado, ¿qué piensas de la literatura mexicana? Ahora acaba de sacar su nueva novela Emiliano Monge, hay como un lío con los PDFs, con Fernanda Melchor, Sí. ¿qué pasa con la literatura mexicana hoy? Hay una literatura mexicana que están haciendo voces un poco más jóvenes que yo. Yo nací en el 70, ellos nacieron a mediados de los 70 y a finales de los 80, que se han preocupado por trasladar la realidad a la literatura de manera muy evidente, ¿no? Tocan temas
muy cercanos, ¿no? De esta violencia que vivimos, ¿no? Lo hace Ortuño con la fila india muy claramente, lo hace Monge, lo hizo Fernanda Melchor, ¿no? Y que es una literatura que busca llevar esa realidad más allá de nuestra propia realidad, ¿no? Y sí se sirve de estos corporativos como para ir un poco más allá, ¿no? Cosa que me parece sana porque hace que se vuelque la mirada hacia nuestras latitudes, ¿no? Sin embargo, creo que hay una crisis naciente por ahí en la que los autores de estas obras eh, tienen que estar omnipresentes o presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces tienen columnas de opinión y hablan, entonces se vuelven en algo muy extraño, ¿no? Que rebasa lo que para mí es la escritura, ¿no? Para mí todo lo que hay que decir es a través de los libros, ¿no? Pero bueno, es parte de ese mercado, ¿no? Y el gran problema es que pensamos que nada más existen estos autores, ¿no? Tenemos luego el otro caso, el de Valeria Luiselli, que se va de México y escribe un primer libro en inglés, que tiene un tratamiento muy distinto al que tienen los libros de escritores y escritoras mexicanos escritos en México y publicados primero en México y ya luego en España y demás. O sea, la beta abierta por Valeria es distinta, pero se va haciendo una especie de nuevo canon dictado ya no por la crítica, porque además la crítica está muy desvanecida, está muy diluida, hemos perdido revistas, hemos perdido suplementos, hemos perdido voces críticas, sino que está dictada por cierta idea de mercado, ¿no? Sí, por otro lado, también a mí me resulta sumamente a veces, bueno, no sé, a lo mejor yo no soy tan tolerante, este grado de estar en contra del periodismo. Es decir, se valen del periodismo para sus novelas. No estoy hablando de Emiliano ni de Fernanda, sino en general, quiero decir. Pero entonces es la crítica constante al periodismo, digamos, ¿no? Pareciera ser que como Leila Guerriero, como Martín Caparrós, hacen una división entre periodismo y literatura y siempre en contra del periodismo. Entonces estoy a veces, me agarra la cosa gremial y me pongo loca, ¿no? El problema es que este periodismo que tú y yo imaginamos como idóneo es muy escaso. Este real periodismo de investigación, ¿no? Esta vinculación con el caso, este periodismo de la paciencia, ¿no? O sea, que tú vas armando tu reportaje, o sea, no es algo inmediato, ¿no? Es algo que va a ver la luz después de un tiempo, después de ocurrido. Es un periodismo que tiene más relación con la historia que con el momento, con lo instantáneo, con lo espectacular de Bordiano, por así decirlo. Eh, no está en boga ahora. Lo que está en boga ahora es este periodismo de opinión, ¿no? Claro. O sea, todos estos periodistas que están criticando o favoreciendo al gobierno actual no están dando dato alguno, no están dando No. información, están opinando y están replicando lo que dice el gobierno y lo replican de manera positiva o de manera negativa, pero no se están haciendo investigaciones a fondo. ¿Dónde están? O sea, sí hay, ¿no? Van saliendo de repente libros, ¿no? O sea, tendríamos que hacer un atlas de las fosas clandestinas en México, ¿no? Y Sí, entender. pero lo que yo digo es que si tú como escritor criticas al periodismo de esa manera, lo que haces es enfrentarte al periodismo y no haciendo para que el periodismo finalmente fructifique, digamos, ¿no? Es decir, un periodista Exacto. cobra 2.000 pesos por mes desde el interior para pasar una noticia, muchas veces lo matan, digamos, la mayoría de las veces lo matan, y entonces tú sacas del periodismo todo lo que vas a hacer en tu novela y encima criticas al periodismo. Esto es lo que yo veo Sí, mal en los escritores. eso está fatal, ¿no? O sea, abrevar, ¿no? De ese periodismo para beneficio de la obra sin dar crédito y además vilipendiar, pues no está bien, ¿no? O sea, es éticamente
reprobable, ¿no? Y pasa, ¿no? Y así es, ¿no? No sé, o sea, estamos en un momento muy duro, ¿no? La realidad es difícil de asir y es difícil de entenderla más allá de los campos semánticos dados, ¿no? De lo que nos dice por un lado el gobierno y de lo que replican los medios, ¿no? Eso es cierto. Ahora, ¿no Hay que piensas romperlo, o sea. sí, ¿no piensas por otro lado que la literatura a veces pareciera ser, la verdadera literatura parece estar en zonas que están lejos del centro, ¿no? Lejos del centro del mercado, por ejemplo, pienso en Wenceslao Bruciaga, en Román, en Alejandro González Castillo, esas zonas de Iztapalapa, que nunca aparecen en el centro, digamos, ¿no? Es decir, yo leía, por ejemplo, este libro y decía, es que claro, yo ya no quiero leer nada más de la Condesa, nada más de la Roma, nada más de este Claro. mercado, ¿no? Sí, no, eso simplemente, o sea, es una cosa endogámica, ¿no? Que se alimenta de sí misma y se dice a sí misma y no va a ningún lado, ¿no? Yo creo que, o sea, la literatura, la ficción debe acompañar a la realidad para explicarla y para llevarnos más allá de estas historias. En No tendrás rostro, por ejemplo, yo me impactó mucho la historia de los mineros chilenos, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿No? Y me traté de imaginar cómo había sido y por qué, ¿no? Y luego los mineros mexicanos también, ¿no? Y me inventé, ¿no? Unos mineros que quedaban atrapados, ¿no? Y finalmente iban tratando de salir a la luz y solo salía uno que los representaba a todos de algún modo, ¿no? Uh-huh. Y luego me metí con un grupo de indigentes, ¿no? Pensando cómo funciona la indigencia y por qué. Y entonces convivían esos dos mundos, ¿no? Que generalmente no son tratados o son tratados de manera muy convencional. Y yo busqué hacerlo un poco más universal, decir, esto es lo que nos pasa en México, nos pasa en Chile, nos pasa en Argentina, nos pasa en Brasil, o sea, y nos pasa obviamente en la ciudad y en todo el país, y cómo escribir de manera alegórica, ¿no? Sin caer en el lugar común o en el distanciamiento total de la realidad, ¿no? Lo que yo busco es lo contrario, es un acercamiento total a la realidad, ¿no? En este caso, a partir de mi propia realidad, ¿no? Que es la realidad de un hombre que alguna vez fue un niño que fue adoptado y que tiene una historia de búsqueda del origen y cómo se replica, ¿no? Esa historia y cómo se puede universalizar, ¿no? En consonancia con la realidad circundante. Mauricio Montiel me decía la otra vez también que ha leído en este confinamiento muchísima literatura mexicana y se ha dado cuenta también que muchos de los últimos libros tienen muchísimos errores gramaticales, sintácticos, incluso a veces ortográficos, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, es que no tengo nada que ver con esta literatura, digamos. Es increíble eso también, ¿no? Es que se ha perdido, por un lado, digo, ya hablamos de toda la cosa corporativa y el mercado y demás, pero el oficio de editor también se ha diluido, ¿no? Tenemos correctores que trabajan en la pantalla y no entienden que un texto hay que trabajarlo en impreso, Claro. ¿no? E irlo marcando y hay que... O sea, un texto es... O sea, cuando uno escribe es una acción física, ¿no? No es metafísica. Uno está haciendo un texto, que va a ser un objeto. La escritura es una marca, ¿no? Vale, la escribiste en la computadora, pero imprímela y ve tu texto y relaciónate con tu texto y léelo y corrígelo y velo desde fuera, ¿no? Eso lo debe hacer el escritor, la escritora, y lo tiene que hacer obligadamente el editor y la editora. O sea, hay que hacerlo, ¿no? Y no lo hacen. Están en una pantalla y tienen muchos puntos ciegos. Un texto impreso te obliga a no tener puntos ciegos. Pero bueno, esa tradición, ese oficio se ha ido perdiendo
y se ha ido adaptando a esas necesidades corporativas de sacar libros como productos. Y finalmente, lo que haya más allá de la portada, no importa tanto porque yo estoy vendiendo esta cosa física, ¿no? Así, y ¿no? Y sí es muy triste. Yo me empecé a leer un libro que me entusiasmaba mucho como idea, ¿no? Lo vi y dije, no, yo tengo que leer esto. Y a la segunda página había una errata monumental, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando, no? Y me perturba la lectura, Sí, ¿no? sí, sí, yo no leo más. Sí. Me perturba porque digo, me siento ofendido porque además gasté dinero en eso y me hace recordar todo esto que detesto tanto que está pasándole al mundo editorial, ¿no? Finalmente, la edición no puede ser liberal, la edición es bien conservadora, Sí. ¿no? Ujú. El tratamiento del texto tiene que ser bien rígido, ¿no? Justamente hay escritores maravillosos que tienen una ortografía mala. Pues un editor transforma eso, ¿no? Descubre y dice, oye, tu idea es maravillosa, pero tenemos que trabajar esto, ¿no? Porque Claro. sinceramente estás muy perdido, ¿no? Eh, 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 ese filtro, ¿no? Y ese trabajo es necesario, ¿no? David, bueno, la última sería, bueno, por supuesto que estás ahora inverso en en este, promover esta obra de Dharma Books, pero ¿estás aparte escribiendo algo nuevo? Sí, escribí una novela breve Ujú. que tengo ahí guardada en el tintero, tengo que corregirla. Justo la escribí ahora en el encierro. Me puse muy rigurosamente a escribir, cosa que no hacía, un poco como ejercicio de rescate, ¿no? Es decir, Una página por día. más o menos, ¿eh? Y quedó una novela de 25,000 palabras, que tengo que trabajar, pero bueno, llevo años, esto ya te lo había contado, trabajando una novela como muy personal, ¿no? Que tiene que ver con la adopción y demás, que ahora estoy trabajando con un colega, estamos dialogándola, porque yo ya me perdí un poco, eh, y ahora justo acabé un manuscrito que tiene que ver con mi trabajo académico, que es el vínculo entre historia y literatura, eh, tiene que ver con los ríos y demás, y ahí está también el río de la Plata, y está el río Magdalena, y está el Danubio, y están el Tigris y el Éufrates y demás. Es un libro que voy a publicar con Festina, con esta Ajá, buenísima editorial de ensayo. Es un proyecto que tenemos desde hace mucho tiempo y que finalmente aterrizó. Eh, es el fruto de mi trabajo como profesor asociado de la División de Historia del CIDE, pero es muy literario, es un híbrido también, es muy narrativo. Yo no soy eh, académico del Sistema Nacional de Investigadores, esa parte no. claro. Yo soy escritor, es lo que hago, pero caí ahí, trabajo ahí hace 16 años felizmente, y, y eso, y, y ahora también se me ocurrió otra novela eh, a partir de una noticia justamente, no ocurrida aquí, sino en Brasil, eh, y se me ocurrió una especie de gran alegoría latinoamericana, ¿no? Que a ver qué pasa, ¿no? Creo que eso me va a tomar tiempo, pero es de los proyectos más ambiciosos que se me han ocurrido y me emociona mucho porque empecé a escribirlo y me gustó y me voy a concentrar ahí. Y pues eso, Perfecto, la literatura sigue entonces. sigue. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la entrevista, David. Timón, y te mando un abrazote. Un abrazo.